20 de septiembre de 1980. Flatlands, Brooklyn. Un bar de barrio en la esquina de East 41 Street y Flatlands Avenue. Un lugar con una máquina de discos, luces de neón y carteles de cerveza, y una trastienda donde las luces casi nunca se encendían. Un hombre llamado Frank Amato entró por la puerta principal esa noche, creyendo que estaba allí para hablar de un negocio con un miembro de la familia Gambino llamado Roy Deo. Frank Amato tenía 38 años. Nunca volvió a salir. Lo que ocurrió dentro de ese edificio durante la siguiente hora fue metódico, clínico y definitivo. Deo mató a Amato a tiros con una ametralladora. Luego, Deo y 5 miembros de su equipo desnudaron el cuerpo, drenaron la sangre en un baño trasero, llevaron el cadáver envuelto en sábanas de plástico hasta la sala principal y lo desmembraron. Brazos, piernas, cabeza. Cada pieza fue embolsada, empaquetada y posteriormente cargada en una lancha con camarote, propiedad de un miembro del grupo, llamado Richard Denham. El barco viajó varias millas mar adentro en el océano Atlántico. Las cajas fueron arrojadas por la borda. Frank Amato se convirtió en el fondo del océano. Fue declarado legalmente muerto en 1985. Sus restos nunca han sido encontrados. Nunca hubo condenas. No queda nada por encontrar. Pero esto es lo que necesitas entender. Frank Amato no fue asesinado por una disputa comercial, una deuda o un acto de traición contra la familia Gambino. Fue asesinado por lo que hizo dentro de su propia casa a su propia esposa. Porque su esposa era Connie Castellano y su padre era Paul Castellano, el jefe mafioso más poderoso de Estados Unidos. Y esta es la historia de un hombre al que se le dio todo y lo destruyó todo, que levantó la mano contra la hija del hombre más peligroso de Nueva York y que vivió 7 años después del divorcio creyendo que se había salido con la suya. No fue así. Paul Castellano no olvida y Paul Castellano no se apresura. Simplemente espera hasta que el momento sea el adecuado y entonces envía a Roy Deo. Para entender lo que ocurrió, primero hay que entender quién era Frank Amato antes de ese matrimonio. Y también hay que entender quién era Paul Castellano. Porque ese matrimonio, esa ceremonia siciliana en Brooklyn, puso en marcha todo lo que vendría después. Frank Amato nació alrededor de 1942 en Brooklyn, hijo de inmigrantes italianos de clase trabajadora. Un chico siciliano que no tenía nada. Nació fuera del matrimonio y creció en un hogar humilde. Cuando era joven, logró abrirse paso hasta el escalón más bajo del mundo criminal. No era un soldado, ni de lejos. Era un asociado. El tipo de hombre que la mafia utiliza, pero en quien nunca confía del todo. Trabajaba como secuestrador de camiones, atacando específicamente a transportes que entraban y salían del aeropuerto John F. Kennedy. Él y un socio llamado Edward Gillow golpeaban camiones que transportaban mercancías, descargaban la carga y luego vendían los productos, robados. Era un trabajo de poca monta, el tipo de carrera criminal que normalmente termina con alguien arrestado y olvidado, no respetado ni recordado. Frank Amato tenía fuerza, pero no la inteligencia necesaria para el juego. Tenía ambición, pero no una plataforma. Y entonces, a través de sus conexiones en el mundo de la familia Gambino, Now conoció a Constance Castellano. Su nombre era Constance, pero todos la llamaban Connie. Era la única hija de Constantino Paul Castellano, un hombre que había crecido como hijo de un carnicero en Bensonhurst, Brooklyn, el 26 de junio de 1915, y que había ascendido hasta la cima absoluta del crimen organizado estadounidense. Castellano no era ostentoso, no se comportaba como los jefes callejeros que usaban trajes a rayas y buscaban ser el centro de atención en los clubes sociales. Era un hombre de negocios. Pensaba como un director ejecutivo. Su padre había sido carnicero y miembro temprano de lo que se convertiría en la familia criminal Gambino. Y Paul había aprendido desde muy joven que el verdadero dinero en ese mundo no estaba en la violencia, sino en el control. Control de industrias, de sindicatos, de cadenas de suministro. Y para cuando Amato se casó con Connie, Castellano ya estaba en camino de convertirse en el jefe de la familia criminal más poderosa de Estados Unidos.
Operaba desde una mansión de más de 10.000 pies cuadrados en Todd Hill, Staten Island, que sus hombres llamaban discretamente la Casa Blanca. Controlaba la construcción, la industria textil, el puerto y todo el mercado mayorista de carne de la costa este. No solo era rico, estaba estructuralmente integrado en la economía de Nueva York, de maneras que el FBI todavía intentaba comprender. Connie Castellano no era una mujer cualquiera, era la hija de un rey, y Frank Amato, un secuestrador de camiones del aeropuerto JFK, con educación hasta 9º grado, de alguna manera la convenció para casarse con él. No, la boda fue una ceremonia tradicional siciliana a la que asistieron poderosas figuras de la familia Gambino. Cuando te casabas con alguien de la familia Castellano, no solo ganabas una esposa, ganabas un muro de protección por el que la mayoría de las personas del mundo criminal de Nueva York habrían matado. Y Paul Castellano, digan lo que digan de él, era un hombre que se tomaba la familia muy en serio. Se tomaba esa palabra literalmente y en todo su sentido siciliano. Cuando Amato se convirtió en su yerno, Castellano hizo lo que cualquier hombre poderoso en su posición haría. Invirtió en el matrimonio. Intentó que funcionara. Primero introdujo a Amato en un negocio legítimo: distribución de helados italianos. Una operación sólida, manejable, con bajos costos y demanda real. Amato lo llevó a la ruina. El negocio fracasó. No hay cierto tipo de persona a la que se le puede dar una oportunidad y aún así encontrará la manera de perderla. Amato era esa persona. Castellano volvió a intentarlo. Le dio a Amato un trabajo en su franquicia de carnicerías Meat Palace, parte de su enorme imperio cárnico que incluía una empresa llamada Dial Meat Purveyors Incorporated. Este no era cualquier negocio de carne. El agente especial del FBI Joseph O'Brien, que investigó a Castellano durante años y luego escribió el libro Boss of Bosses, documentó en detalle cómo funcionaba la operación cárnica de Castellano. Las carnes caducadas se blanqueaban con un polvo conservante blanco que los carniceros llamaban dinamita, para restaurar el color y hacer que el producto rancio pareciera fresco. El formaldehído se utilizaba para eliminar los jugos malolientes de la carne en descomposición. Se usaban sellos falsificados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para asignar clasificaciones y fechas de caducidad falsas. Las carnes se etiquetaban como de res o de cerdo, aunque no siempre procedían de vacas o cerdos. Esta operación abastecía a grandes cadenas de supermercados de Nueva York, incluyendo Waldbaum's y K-Food. Paul Castellano estaba vendiendo alimentos contaminados a familias de la ciudad de Nueva York y ganando una fortuna mientras controlaba el sindicato United Food and Commercial Workers, que supuestamente debía proteger a los trabajadores de esas mismas instalaciones. Frank Amato aprendió estos trucos. Se volvió bastante hábil con el cuchillo. Sabía cómo descuartizar un cordero con precisión. Y por primera vez en su vida tenía una habilidad real en una vida marcada por el fracaso. Pero esa habilidad no fue suficiente. Frank Amato tenía un problema que ninguna oportunidad laboral podía solucionar. No podía mantener las manos donde debían estar. Comenzó a tener aventuras. No discretamente, no con cuidado. Hacía insinuaciones sexuales a las empleadas del negocio de carne con suficiente descaro como para que el capo de la familia Gambino, Anthony Gaggi, lo presenciara personalmente. Esto es fundamental. En el mundo en el que operaba Castellano, el comportamiento de un hombre reflejaba a quien respondía por él. Amato era el yerno de Castellano. Cada vergüenza que Amato provocaba era una mancha en la casa Castellano. Gaggi le contó a Castellano lo que había visto. Castellano despidió a la empleada y trasladó a Amato a otra parte del negocio, Dial Meat Purveyors. Amato fue sorprendido teniendo otra aventura allí. Castellano ya había visto suficiente. Ordenó a Amato que abandonara su mansión en Todd Hill y lo despidió del trabajo que le había dado. Amato encontró empleo por su cuenta en una tienda de ropa en Queens, ayudado por los sobrinos de Castellano, Thomas y Joseph Gambino, hijos del difunto jefe Carlo Gambino, quienes aparentemente sentían cierta obligación hacia el hombre que se había casado con su prima.
Pero aquí viene la parte que los libros de historia no siempre cuentan con suficiente claridad. No se trataba solo de infidelidad, se trataba de violencia. Fuentes del FBI y el testimonio del asociado de la familia Gambino, Dominic Montiglio, confirmaron que Amato estaba maltratando físicamente a Connie. La golpeaba, y Connie estaba embarazada. Según registros y fuentes citadas, tanto en la investigación del FBI como en el libro Murder Machine de Gene Mustaine y Jerry Capeci, Castellano recibió la noticia de que Amato había golpeado a su hija embarazada. La paliza provocó un aborto espontáneo. Cuando Paul Castellano escuchó eso, algo cambió para siempre. Hay que detenerse aquí y pensar en lo que eso significaba para un hombre como Castellano. No era solo un insulto, era una violación absoluta de todo lo que representaba su mundo. En la tradición siciliana en la que fue criado, el deber de un hombre hacia su familia no era opcional, era sagrado. Y le había dado a Amato todo lo que tenía a su alcance: un negocio, un trabajo, una casa, su propia hija y la protección de la familia criminal más poderosa de Estados Unidos. Y Amato había tomado a esa hija embarazada y la había golpeado hasta hacerle perder al hijo que llevaba dentro. Esto no era un problema de negocios, era algo que exigía un ajuste de cuentas. En 1973, Constance Castellano obtuvo el divorcio de Frank Amato por motivos de maltrato conyugal e infidelidad. Se mudó a West Palm Beach, Florida, para recuperarse en el condominio de su padre. El divorcio se hizo oficial. Amato se alejó de la familia Castellano, y aquí es donde la mayoría de la gente piensa que termina la historia. Porque Amato sobrevivió, dejó el matrimonio, dejó la familia, dejó el negocio de la carne y seguía vivo. No pasaron los años tras el divorcio y a Frank Amato no le ocurrió nada, lo que lo llevó a creer que Paul Castellano había dejado el asunto atrás y que estaba a salvo. Pero en realidad nunca lo estuvo. Castellano simplemente estaba esperando. No era un hombre impulsivo, sino calculador y paciente. En lugar de reaccionar con violencia inmediata, planificó cuidadosamente para que el castigo llegara en el momento perfecto, cuando Amato se sintiera libre, cuando los años hubieran enfriado cualquier sospecha y cuando la conexión con él fuera casi imposible de probar. Y cuando finalmente llegó ese momento, Castellano ya tenía a la persona indicada para abatirlo. Roy Albert DeMeo nació el 7 de septiembre de 1940 en Flatlands, Brooklyn. Desde joven se movió dentro del mundo criminal. Empezó como prestamista y tras trabajar con la familia Lucchese, fue reclutado en 1966 por Anthony Nino Gaggi para unirse a la familia Gambino. A mediados de los años 70 fue oficialmente incorporado después de formar una alianza con la banda irlandesa conocida como los Westies. Para 1980, DeMeo ya tenía su propia cuadrilla y varios negocios ilegales: robo de autos, préstamos usureros, pornografía y drogas, operando desde el Gemini Lounge en Flatlands Avenue. Aunque parecía un bar de barrio, en realidad funcionaba como una fábrica de asesinatos. Allí desarrollaron el llamado Método Gemini, un sistema diseñado para matar rápidamente y eliminar cualquier evidencia. La víctima recibía un disparo en la cabeza, se controlaba la sangre con una toalla, se apuñalaba el corazón para detener el flujo, y luego el cuerpo era drenado, desmembrado y desechado. Las partes se embolsaban y se tiraban en el vertedero de Fountain Avenue. Las autoridades estimaron que la banda pudo haber cometido al menos 75 asesinatos, aunque algunos investigadores creen que fueron cerca de 200. En septiembre de 1980, Paul Castellano utilizó ese sistema contra Frank Amato. Amato fue atraído al Gemini Lounge con el pretexto de una reunión de negocios con DeMeo, una oportunidad que él creyó que podía devolverlo al círculo de poder que había perdido. Pero al entrar, DeMeo lo mató y su equipo se encargó del resto. Esta vez, los restos no fueron al vertedero. Los cargaron en una lancha y los arrojaron al Océano Atlántico, asegurándose de que no quedara nada que recuperar. En 1985, Frank Amato fue declarado legalmente muerto.
aunque varios miembros de la organización fueron acusados en relación con su desaparición, y nadie fue condenado por el asesinato. Mientras tanto, Connie Castellano reconstruyó su vida. Se volvió a casar con Joseph Catalanotti y formó una nueva familia. Pero el costo de todo lo ocurrido quedó marcado para siempre. En el mundo de su padre, lo que ese poder podía ofrecer y lo que podía destruir siempre estaban profundamente ligados. Si te ha impactado esta historia real y quieres conocer más sobre los verdaderos hechos detrás del crimen organizado y los casos que inspiraron tantas historias famosas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.